Bien, buenas tardes. Estamos acá de nuevo, Historia Activa, en un nuevo programa, pero ya no de Activando la Historia, sino que una nueva temporada con un programa nuevo llamado Activando la Cultura. Vamos a dar el inicio hoy con este nuevo programa. Continuamos con nuestros panelistas del Departamento de Historia, ¿cierto? El profesor Sergio Cordero, el profesor Rodolfo Carrasco y también nuestro emblemático profesor de Filosofía y Religión que siempre con sus análisis reflexivos, ¿cierto? Filosóficos en estos programas. Y un invitado especial para dar inicio a esta nueva temporada, que ya lo voy a presentar. Sin antes, obviamente, recordarles suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio, seguir las actividades de nuestro colegio, saludar a las familias que siempre nos acompañan cada semana con nuestros programas y estar atentos también al libro que ya está por salir ya en este mes de noviembre, Profesores en tiempos de pandemia. Así que estar atento a la información que se sube en las redes sociales. Bien, hoy día nos acompaña un nuevo Premio Nacional de Historia que tenemos el honor de presentar este día, el profesor Jorge Hidalgo, quien Premio Nacional de Historia 2004, ¿verdad? Hoy en día cumple la función de director de doctorado en la Universidad de Chile. Él es profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Chile, doctor en Historia también en la Universidad de Londres, el Departamento de Historia, con variadas publicaciones, ¿cierto? Capítulos, escritos y libros también que obviamente le han otorgado la categoría de Premio Nacional en el año 2004, ¿verdad? Principalmente sus temas de investigación tienen que ver con el ámbito de la historia andina en Chile, ¿cierto? De los pueblos del desierto entre el Pacífico y los Andes, por ejemplo, la historia general de América Latina, entre otras publicaciones de interesante contribución para nuestro país y para la cultura, como bien lo dice nuestro programa, Activando la Cultura. Profesor, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Gracias por la invitación y es un agrado estar con ustedes. Muy bien, profesor. Para nosotros también es un agrado que esté con nosotros. Bien, vamos a comenzar con una pregunta en general, profesor, para ir conociéndolo un poco también dentro de lo que son sus directrices de estudio, sus investigaciones. La primera pregunta es la siguiente: ¿cómo nace el interés por el estudio del mundo andino, profesor? Que ha marcado también su interés, ¿verdad? Y su investigación profunda sobre estos temas. Bueno, yo creo que había una tendencia de muy chico que me interesaban los problemas indígenas. Yo me recuerdo de niño jugar con palitos de barro, con palitos y barro y hacer rucas y hacer cosas de ese tipo. No sé por qué, siempre me interesó lo que era como que no era parte de la cultura, de la cultura dominante. Eso por una parte. Pero luego, cuando ingresé a la universidad con la idea de ser un profesor de historia, porque siempre me pareció que la función de los profesores, yo estudié en el Liceo Miguel Luis Samunátigui, y ahí me sorprendieron algunos profesores, no de historia, un profesor me acuerdo, de educación física, que abrió una conversación con los estudiantes, adolescentes, desorientados, y nos dio una charla pero maravillosa, un día que por lluvia y otras cosas no se podía hacer gimnasia en el patio. Entonces, de ahí yo quedé con la idea de que me gustaría ser profesor. Pero cuando ingresé a historia, en la Chile, y tuve esos maravillosos profesores de historia universal, de historia de América, de historia de la cultura, de historia del arte, me enamoré de la historia y se me olvidó para qué había ingresado. Entonces, con el correr de los años, lo que quería yo era empezar a hacer investigación histórica, pero no sabía por dónde ir, por dónde empezar. Y en el año 65 llegó de invitado al Centro de Investigaciones de Historia Americana, que dirigía Eugenio Pereira Sala, donde también estaba Rolando Mellafe, Álvaro Jara, un profesor norteamericano, pero que en realidad era de origen rumano-judío, que era John Murra. Y John Murra nos habló de los reinos lacustres, aquellos que estaban alrededor del lago Titicaca a la época de la conquista española, que habían sido conquistados también por los incas, pero mantenían una relación muy interesante con ellos. Y allí nos planteó la idea de una forma de gobierno y una forma de administración económica que no tenía nada que ver con lo que conocíamos.
en nuestro mundo occidental. Y que la inspiración de él para entender esos problemas era estudiando los reinos africanos, ¿ah? Antropología africana para entender América. Esa cuestión me sorprendió, pero muchísimo, ¿ya? Es decir, cómo habían organizaciones políticas precapitalistas que llegaron a formar verdaderos imperios y que tenían estructuras sociales muy sofisticadas, ¿ya? Que tenían una arquitectura, obras públicas, como el Camino del Inca, qué sé yo, que recorría territorios desde el Ecuador hasta la mitad de Chile, pasando por el noroeste argentino y otros lugares. Entonces, había ahí un sistema que me resultaba muy interesante. Pero Murra tenía la visión de presentar por una parte el Estado incaico, y por otra parte las bases sociales del Tahuantinsuyo, que eran los ayllus y las organizaciones étnicas. Y cómo estas organizaciones étnicas en el fondo alimentaban al Estado. Pero de qué manera se hacía fue lo que me resultó apasionante e interesante. Ahora él estuvo un mes en Santiago. Yo asistí a todas sus clases. Atrás, en el último puesto, ¿ya? Debemos haber sido unos 20 personas que asistíamos a sus clases. No era muy posible conversar con él. Siempre llegaban gente a verlo, a conversar con él. Era una de las estrellas de la antropología andina. Y por lo tanto yo me quedé pero muy frustrado, pensando, bueno, esto nunca voy a poder aprenderlo, porque el profesor que me interesaba, que me podía enseñar un tema tan complejo, regresaba a su lugar tradicional de trabajo. Pero las circunstancias son a veces más interesantes que la realidad. O sea, es decir, la realidad es más interesante que a veces que la literatura. Resulta que al año siguiente, cuando yo estaba iniciando mi cuarto año de historia, ya conocía desde hacía un tiempo a un investigador peruano, que en esos años tenía 27 años, ¿ya? Pero nos habíamos hecho muy amigos. Cuando él estuvo, yo lo invitaba mucho a mi casa, conversábamos mucho, y a él le llegó una oferta de formar una facultad de ciencias sociales en una universidad nueva en el Perú. Entonces me dijo, Jorge, ¿no te gustaría irte conmigo a trabajar allá y a formar esta facultad? Pero, te dice, Lucho, yo estoy recién en tercer año de historia. ¿Ah? Me dijo, pero Jorge, me dijo, tú tienes una preparación fantástica, puedes hablar de cualquier tema, has leído mucho. Bueno, en marzo me llamó, yo pedí permiso con todos los ramos y me fui. Me fui a Lima y estuve trabajando algunos meses en la organización de esta universidad. Y un día voy por la calle en Lima y un señor me habla de un lado a otro, de una vereda a la otra. Y era Murra. Me dice, ¿usted qué está haciendo acá? A mí me asombró primero que me reconociera. Y en segundo lugar, que me abriera las puertas del Instituto de Investigaciones Andinas en 2 minutos. Me invitó a trabajar con él, le dijo, bueno, si usted va a trabajar en las tardes a esa universidad, ¿por qué no viene a trabajar con nosotros todo el día? ¿Mm? Necesitaban el apoyo de una persona que manejara bien el castellano. Yo le dije, doctor, le dije, yo no le voy a poder servir porque yo tengo una pésima ortografía y nunca la he mejorado a pesar de todo lo que leo. Entonces me dijo, pero si no nos interesa su ortografía, nos interesa su castellano, ¿ya? Que usted se dé cuenta cuándo hablamos bien castellano y cuándo no. Dijo, aquí hay muchas personas bilingües que probablemente no nos pueden ayudar. Entonces, en esos términos fui y estuve corrigiendo ensayos, contribuía a la publicación de la revisita de Huánuco, contribuía en uno de los ensayos que se publicó, y asistí a sus conferencias hubo un curso que le hizo en la Universidad de San Marcos, y asistía a todas las reuniones que se hacían en su casa. Entonces, a partir de ahí ya se me abrieron las puertas. O sea, ya entendí qué quería hacer, cómo lo quería hacer. Pero para la parte chilena necesité del apoyo de un profesor con quien lamentablemente, y partimos muy bien y hemos terminado mal, que es el profesor Sergio Villalobos. Sergio, que era uno de mis profesores, que me tomó el examen. Yo en general, para sorpresa de todos, regresé en noviembre a Chile,
y mis compañeros habían quedado a mandarme los libros, indicarme qué libros había que leer, mandarme la bibliografía, los apuntes de clase. Nadie me mandó nada, por supuesto. Entonces yo en 2 meses di todos los controles de lectura, di todas las pruebas, y en los cursos de historia me fue extraordinariamente bien, ¿ya? Entre ellos Sergio Villalobos, con quien saqué un 7. Entonces me dijo, bueno, en estas condiciones me dijo, ¿qué piensa hacer? Entonces le dije que me quería dedicar a la etnohistoria. Bueno, me dijo, yo tengo por primera vez en mi vida la posibilidad de contar con un ayudante que se va, y me gustaría invitarlo a ser ayudante con el compromiso que usted haga su tesis de licenciatura en etnohistoria. O sea, para mí fue un regalo del cielo. Y él me indicó las crónicas de Chile que valía la pena consultar, la manera de buscarlas, de leerlas, trabajar con ellas. Entonces y me ayudó mucho a delimitar el tema. O sea, ahí aprendí también una cosa que es fundamental en los historiadores, porque los historiadores nos interesa a todos. Todo es interesante, pero el asunto es identificar un problema y poder resolverlo de una manera acotada para terminar en un plazo determinado de tiempo, un determinado episodio o problema o proceso de la historia que nos pueda interesar. Yo diría que esos fueron mis maestros y mi manera de llegar al tema. Profesor Miguel Ángel. Profesor, muy buenas tardes. Mire, yo también he tenido el privilegio de recorrer las calles de Lima, una ciudad maravillosa, y he tenido la posibilidad de recorrer algunas ciudades del Perú y encontrándome con cosas maravillosas de pueblos ancestrales, como por ejemplo las Huacas del Sol y de la Luna en Trujillo, como también la tumba del señor Recipán en Lambayeque, entre otros. Y uno se asombra muchísimo con esos vestigios maravillosos que se encuentran ahí. Por ejemplo, la ciudad de Caral, que queda en el Valle de Supe, a 180 kilómetros al norte de Lima, una ciudad que tiene 5.000 años de historia. 5.000, es la época así como de Egipto, Mesopotamia, una cosa muy antigua. Y uno se asombra con eso. Sin contar que en la misma ciudad de Lima uno se encuentra con ciertas huacas, la huaca Puyana que está en Miraflores o la que está en San Borja, y uno se encuentra maravillado frente a ese tipo de cosas, que son construcciones, son vestigios vivos de otro tiempo. Entonces la pregunta es, quizás para aterrizar un poco esto, ¿cuál sería el aporte, digamos, del mundo andino a Occidente puntualmente? ¿Cuál es el aporte, digamos, cultural, cosmológico, etcétera, que hace el mundo andino a nuestra sociedad occidental? Ya, mira, antes de contestar tu pregunta, yo quisiera señalar de que para mí, antes o sea, paralela a la Universidad de Chile, pero antes han habido 2 centros de formación importantes. Uno fue el Liceo Miguel Luis Amunátegui, que estudiar en un liceo público en esos años fue una experiencia fantástica. Me enseñó cómo era la sociedad chilena, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. Entender los conflictos que tenían los componentes sociales. Y Lima me enseñó otra cosa. Lima me enseñó cómo pervivía ciertos elementos étnicos en la sociedad. O sea, yo estaba en una pensión donde la dueña de la pensión era una zamba, ¿ya? O sea, una mezcla de negro con indio, ¿ya? Que iba al almacén a comprar donde el chino a la esquina, ¿ya? O sea, todo el mundo tenía un apelativo étnico y había una estratificación, una manera de tratarse. Esto es el año 66, no es la Lima actual. O sea, han pasado muchos años desde esa fecha. Y ahí entendí una expresión de mi amigo Luis Millones una vez que recorrimos barrios bien populares, y a él le asombró una mujer blanca viviendo en un barrio de extrema pobreza. Entonces, lo que para nosotros es como normal, en el caso de ellos tenía todavía un componente étnico muy acentuado. Ahora, yendo a la pregunta de fondo, yo creo que la cultura andina ha hecho muchos aportes de todo tipo, o sea, de muy distintas tradiciones. Uno, por una parte, podría pensar qué fue lo que permite entender la cultura andina, pero por otra parte también, yendo más directamente a tu pregunta, es
¿Cuáles fueron los aportes de la cultura andina? Yo creo que el principal aporte de la cultura andina fueron los alimentos, las plantas. Recuerdo que Murra contaba de que cuando se produjo una especie de crisis de identidad y empezó a aparecer entonces la idea de que Pizarro no era el fundador del Perú, sino que era un conquistador, fundamentalmente, empezó a aparecer la idea de que se hiciera una estatua en el centro de Lima, ¿a quién debería estar dedicada esa estatua? ¿Ya? Entonces unos decían, bueno, puede ser Atahualpa, ¿ya? Otros decían, puede ser Viracocha, ¿ya? Otro gobernante importante en la dinastía incaica. Entonces Murra decía, yo creo que debería haber un monumento a la papa. ¿Ya? Y bueno, suena, ¿por qué un monumento a la papa? Hay que pensar que la papa ha permitido salvar al mundo del hambre. En el caso de los irlandeses, que tuvieron un problema de hambruna bastante fuerte, fue la papa americana la que les permitió sobrevivir, y a muchos otros pueblos también. Nadie sabe que la papa es realmente andina, si uno tuviera, y nadie sabe que la papa también es un producto del ser humano. O sea, la papa no se encuentra en la naturaleza. La papa es un producto cultivable que se fue seleccionando, que se fue escogiendo, hasta desarrollar la papa actual, que hoy día la siguen desarrollando hasta genéticamente. Pero esa tarea la hicieron cientos y miles de hombres y mujeres andinas a lo largo de miles de años. Como esos productos, te puedo mencionar todos los demás que conocemos, el maíz, ¿ya? Los maíces más antiguos eran pequeñitos, ¿ya? Esta coronta de maíz grande es el producto de una evolución histórica del hombre acompañando a la planta o del hombre tratando de servirse de la planta. Si uno piensa en las papas, por ejemplo, hay una enorme variedad de papas que se cultivan en los Andes, pero enorme. Unas papas que se adaptan mejor a las bajas alturas, otras a las medias alturas y a las grandes alturas. Entonces, hay algunas papas que son de guarda, otras que son para comer, otras se comen por el sabor, por el aspecto. Es decir, la variedad de papas es enorme. José María Argueda escribió un poema dedicado a los doctorcitos, ¿ya? Porque cuando estaba en un congreso científico, un congreso americanista que se hizo en La Plata, en Argentina, algunos sociólogos, qué sé yo, que piensan en el progreso como la única orientación de la historia, le hicieron críticas por tratar de defender esa cultura tradicional. Entonces dice en su poema que estos doctorcitos que hablan de todo, no conocen los 1000 nombres de la papa. O sea, no sé si serán 1000, ¿ya? Pero que sean 800 nombres de papa distintos, implica un grado de conocimiento de esa naturaleza cultural, o sea, con participación humana, que es enorme, enorme. Ahora, hay otras cosas que también nos llaman la atención de los logros andinos. El haber podido conquistar un medio que se da en condiciones muy difíciles de altura. ¿Cómo lograron, ya, domesticar ese ambiente donde hay veces hay tormentas, hay lluvias, hay nieve, ¿ya? Y lograr sobrevivir y prosperar en esas condiciones? ¿Qué tuvieron que hacer en términos de desarrollos de tecnología que les permitieran hacer eso? Y finalmente, acercándonos al periodo más cercano a la conquista, ¿cómo entender que una organización política con no más de 100 años, como el caso de los incas, lograra una expansión tan inmensa del Ecuador hasta la mitad de Chile, y lograra controlar tantos pueblos distintos y entenderse con ellos, ¿ya? Y desarrollar un sistema político que, de no haber llegado los españoles, habría podido seguir desarrollándose de otra manera? Entonces, creo yo que los aportes del mundo andino han sido importantes. Ahora, cuando uno entra en cuestiones más de detalles, esta cosa de la cosmovisión, la cosa de la astronomía, la mirada de los andinos es una mirada bien distinta a la nuestra. Entender la astronomía andina es todo un problema. Ellos,
por ejemplo, mientras nosotros nos fijamos en las constelaciones, los puntos en que están las estrellas y cómo se dibujan, si son desde los griegos, y antes quizás viene esta tradición de ponerles nombre a estas constelaciones, los andinos miran el cielo y lo que tratan de ubicar son los espacios negros. Y esos espacios negros tienen nombre, ¿ya? Y se orientan por esos espacios negros en el cielo. Entonces, es una visión muy distinta en muchos sentidos, aun cuando en otras cosas tenemos algunos parecidos. Muchas gracias, profesor. ¿Rodolfo? Sí, profesor, quisiera traerlo un poco, ¿cierto?, de nuevo a nuestro país y quisiera plantearle una pregunta. Considerando el área geográfica, el área andina, el área del desierto de Atacama, ¿de qué manera se puede establecer o qué relación se puede establecer en realidad entre los pueblos que habitaban estas áreas de nuestro país y los pueblos que habitaban las costas de nuestro país, justo en lo que es la primera y segunda región, considerando que estos pueblos tenían diferentes estadios de evolución? Claro. Mira, yo escribí en el año que fue mi tesis de licenciatura, que salió el año 71 y se publicó el año 72, un librito que se llamó Las culturas protohistóricas del norte de Chile. Entonces, yo partí ahí haciendo una descripción de los indios pescadores. Y un tremendo arqueólogo peruano, Lucho Lumbrera, cuando vio el libro y vio este capítulo, me dijo, bueno, ¿y por qué no le pone los changos? ¿Ya? Entonces, yo le dije, mira, yo tengo la intuición de que no se puede llamar chango a todos los pescadores de la costa de Chile, desde Chiloé hasta acá, ¿ya? Hasta Arica, porque no pueden ser un solo grupo étnico por más que se hayan sido todos pescadores. Esa fue mi primera aproximación al tema. Pero luego el tema se ha ido complejizando desde varias disciplinas y de varios autores que han ido contribuyendo con esta idea. Si uno se mueve en el plano de la costa de Arica, ¿ya? Uno encuentra que las diferencias que existían en términos de vestuario entre pescadores y agricultores no eran tan significativas. O sea, esta idea de que los pescadores eran indios salvajes, aislados, qué sé yo, como son descritos por algunos cronistas que los ven como casi vestidos con la sangre de los lobos marinos, de color rojo y el rostro como una costra, eso no corresponde a los pescadores de Arica. Los pescadores de Arica tenían caciques, señores, ¿ya? Una organización dual igual que los agricultores, y además tenían algunos puntos en que hacían cultivos en el Valle de Azapa. Entonces, nuestra idea de esos pescadores es muy distinta de lo que son de los pescadores de más al sur. María Rostorowski, una investigadora peruana, que hizo grandes aportes con respecto a la investigación de los pueblos pescadores y de los pueblos costeros y del interior del Perú, ella consideró que había una área, una especie de provincia que era anterior al establecimiento de los incas, que se llamaba el Cole Suyo, ¿ya? Este Cole Suyo se extendía alrededor de Moquegua, básicamente, ¿ya? Pero abarcaba prácticamente de este sector del sur de Arequipa hasta Tarapacá. No tenemos mucha información de esta organización política. Lo que sí dice María Rostorowski es que era un grupo biétnico, o sea, formado por dos etnias distintas. Uno eran los coles o agricultores y otro eran los camanchacas o pescadores. Los agricultores tenían caciques que dominaban a los caciques pescadores. Los pescadores les servían a los agricultores. Pero las evidencias que nosotros hemos encontrado es que tenían una relación igualitaria. No había una subordinación de estos pescadores con los caciques agricultores. ¿Cuál es la explicación de esto? De que estos pescadores tuvieran este rango tan importante, tan interesante. Bueno, quien se aproximó mucho a esta respuesta fue una investigadora norteamericana quien señala de que los pescadores
además de poseer el arte de la navegación, que no era tan fácil navegar en el Pacífico, tenían el acceso y el control del guano, ¿ya? Y el guano era un elemento que desde tiempos prehispánicos permitió la agricultura en zonas relativamente semiáridas, ¿ya? Con mucho sol y por lo tanto con poca agua y con mucha desertificación, pero el guano tiene la propiedad no solo de alimentar a la planta, sino le permite conservar la humedad, ¿ya? Entonces el guano se convirtió en un elemento central para las organizaciones políticas altoandinas. Y esto le dio a los indios pescadores, naturalmente, una situación de poder que con la llegada de los españoles pierden. Los españoles se apropian de los principales recursos que se convertían en comercio, como la coca y entre ellos el guano. Y por lo tanto los pescadores fueron empobreciéndose a partir de entonces. Ahora, hacia el sur, la situación es distinta. Los pescadores del norte, de esta zona de Arica, según la investigación que ha hecho Elena Horta, se movilizaban en barcas o en balsas de 3 palos, balsas de madera. Los demás al sur se movilizaban en balsas de cuero de lobo. Y, por supuesto, las posibilidades que tenían de intercambiar y de mantener una posición más preeminente era menor que los de Arica, pero también la podían tener. Y más hacia el sur, los indios pescadores empiezan a aparecer como más pobres, más aislados. Hay también una propuesta de María Rostorowski, que los pescadores eran muy especializados, ¿ya? Y orientados al intercambio, a diferencia de los agricultores, que se mantenían más bien en un campo de intercambios reciprocitarios. O sea, había como lo que nosotros llamaríamos comercio de una manera muy superficial, pero que no es comercio, no es trueque tampoco necesariamente, porque implica una especie de pacto entre grupos étnicos que se ayudan mutuamente y como que se hacen favores entre ellos, ¿ya? Esto está estudiado en muchos grupos étnicos a lo largo del mundo. Entonces, les permitía a ellos mantener una relación de complementariedad, que aquellos que producían productos en los altos podían intercambiar con los que estaban en la costa o viceversa. Por esto, el tema de los pescadores es un tema muy atractivo y yo creo que hay que trabajarlo mucho más. Se requiere mucho más investigación sobre los pescadores y tu pregunta es una buena pregunta por eso, porque es un tema que en este momento está siendo del mayor interés de muchos investigadores. Exactamente. Un tema que genera controversia hoy en día, el tema del reconocimiento del pueblo chango. Bueno, pero es que ahí estamos hablando en términos de las etnogénesis actuales, ¿ah? Que es otro problema. O sea, los pueblos tienen derecho a sentirse identificados con lo que ellos deseen, pero la continuidad entre lo que llamamos pescadores actuales y los chancos prehispánicos es un tema muy controversial. Sergio. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rodolfo hacía alusión un poco a que las culturas originarias tuvieron distintos estadios culturales, ¿sí? O los pueblos originarios acá en América. En el caso de Diaguita, Atacameño, Aymara, llegaron a un estadio cultural más avanzado que el caso de Changos, por ejemplo, que se hablaba hace un minuto atrás. Bueno, lo mismo pasa para el caso peruano y en México ya con civilizaciones, con grandes civilizaciones. ¿Existe algún factor exógeno foráneo que haya incidido en el desarrollo de estas civilizaciones acá en América? ¿O fue solo por un proceso evolutivo, podríamos llamarlo local, en cada una de estas civilizaciones?
Bueno, hay varias preguntas en tu planteamiento. Primero, no comparto la idea que tú estableces como que estos pueblos pescadores eran más atrasados, porque ya te he señalado, en el caso de Antofagasta, Agustín Llagostera ha demostrado de que la productividad que tenían estos pescadores, habla de los pescadores andinos, ¿ya? Desde la invención del anzuelo, llegaron a tener una productividad que le permitía intercambiar pescado seco con los pueblos del interior y que los hacía ricos, ¿va? Y disponían de unas embarcaciones bastante complejas también. Se han descubierto embarcaciones que permiten hacer comercio interoceánico, o sea, hacer viajes de larga distancia, no meras balsas, ¿ya? Balsas en que tú te podías mantener en pie. Entonces, hay una situación con respecto a los pueblos pescadores que de una cierta injusticia. Ellos manejaban muchos elementos de metal también, probablemente metales nativos, pero también fundían cosas, ¿ya? O sea, no era tan, su desarrollo cultural no era tan bajo, tenían cerámica. Entonces, tampoco es tan grande la diferencia con otros pueblos. Lautaro Núñez ha señalado que nosotros, que los pueblos de que disponemos no tenían propiamente ciudades, ¿ya? Pero sí tenían un desarrollo aldeano bastante complejo y amplio. Tenían pucaraes, tenían toda una serie de organizaciones de ese tipo y centros poblados muy bien organizados, ¿ya? Hay numerosos sitios en el norte de Chile que muestran que desde temprano, desde el formativo, encontramos sitios enormes de poblaciones que han perdido movilidad, que están asentados y que están explotando un medio ambiente bastante rico. Y los trajes, te digo, la textilería prehispánica muestra también una riqueza y una sofisticación sorprendente. Ya hace ya muchos años se han venido haciendo exposiciones acá en Santiago de la textilería del Perú, de la textilería de Arica, de Tarapacá y de otros lugares, que muestran una sofisticación en la técnica, en los colores, en el lenguaje incluso. Las investigaciones de Verónica Cereceda muestran que los textiles tenían un verdadero lenguaje, verdaderos códigos que se transmitían. Por ejemplo, ya descubrió que unas bolsitas que se usaban para guardar coca, las talegas, ¿ya? Cuando uno las mira, no sé si ustedes recuerdan, las talegas, que son estas bolsitas andinas que son hechas con franjas, ¿ah? Una más oscura, otra más clara y así sucesivamente. Bueno, cuando uno le preguntaba a los antropólogos en esos años qué se unían esa franja, ellos tendían a decir que eran eras, ¿ya? Pensando en la agricultura. Pero ella conversó con las tejedoras mismas, con las mujeres, y las mujeres le dijeron que no, que eran animalitos, ¿ya? Y que esas bolsitas tenían boca, tenían corazón, tenían patitas, tenían una organización completamente distinta. Y Verónica encontró en culturas de Norteamérica representaciones donde el cuerpo está como partido en dos y el corazón queda al medio, las extremidades quedan para los lados. De tal manera de que no es el único lugar donde se pensó así un dibujo tan exótico. Pero junto con eso, la combinación de colores también tenía significado. Por ejemplo, blanco con negro, alca. Y blanco con negro significa unión, significa compromiso, ¿ya? ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay unos gansos andinos, ¿ya? Que tienen las plumas blanco con negro y son monógamos. O sea, esos gansos se juntan y están juntos toda la vida. Entonces, esos colores pasan a representar ya sentimiento, un lenguaje y una imagen que cuando uno ve un textil no tiene idea de qué está viendo. Entonces, yo lo veo eso como que hay una complejidad simbólica y una complejidad social muy grande en estos pueblos. Eso con respecto a la primera parte de tu pregunta. La segunda parte la perdí un poquito. Dime cuál era la... Sí. Es que la idea era entender, por ejemplo, que Diaguitas,
aymaras, por ejemplo, tuvieron una influencia incásica. Bueno, las influencias exteriores. Exacto. Claro. Ahora, para el mismo caso de la cultura nazca, yaguanaco y los incas mismos, si tuvieran alguna influencia foránea para desarrollar este gran nivel civilizatorio en este caso. Mira, sin duda tienen que haber habido contacto, ¿ah? De mucha distancia. Hay investigaciones que sostienen de que había contacto entre Mesoamérica y el mundo andino, ¿ya? Pero no necesariamente es un contacto muy continuo ni estrecho para determinar exactamente cómo se dan esas relaciones. Los arqueólogos prefieren mejor hablar de las fuerzas internas que permitieron el desarrollo de esas sociedades, ¿ya? Cómo experimentaron en distintos lugares y en distintos momentos. Hay un ejemplo contemporáneo muy interesante. Un antropólogo británico que trabajó en la Universidad del Norte primero y después lo que iba a ser la Universidad de Tarapacá, Tristan Platt, estuvo estudiando unos campesinos que, bajando de la precordillera y del altiplano, se tomaron unos territorios que que eran en un desierto que empezó a recibir restos de agua que venían del riego del agua del Lauca. ¿Te acuerdas que se hicieron canales desde el Lauca hasta Arica para el consumo humano y para el consumo de la agricultura? Bueno, y estas canaletas permitían que se escapara el agua y se empezaron a mojar sectores del desierto donde era posible hacer agricultura. Entonces, Tristan estudió cómo los pueblos que tenían sus propias costumbres agrícolas, cada uno de los pueblos del interior, unos usaban un sistema de caracol, que llaman que un cultivo que va haciendo heces, otros usaban eras, que eran especies de piscinas que se inundaban de agua, y así distintos sistemas de riego y distintos productos. Y ellos empezaron a experimentar lo que conocían de la precordillera o el altiplano con las nuevas posibilidades que les abría el mercado. Y es sorprendente que ellos desarrollaron y convirtieron en un vergel ese sector de Arica, que antes era un desierto y donde hicieron innovaciones agrícolas constantemente. Eso te muestra que esa capacidad de crear que tenían los pueblos prehispánicos sigue presente hoy día, ¿ya? Y la gente sigue utilizando tecnologías y otras cosas sin que por eso signifique que pierdan por completo sus tradiciones centenarias o milenarias, en algunos casos. Claro. Yo diría que el tema de las influencias exteriores es un tema de especialistas, ¿ya? Yo no me atrevo a meterse en eso. Por ejemplo, ¿qué influencia tuvieron los chinos en América? Los vikingos en América, etc. O sea, no hay... es un tema muy especializado en el que yo no me atrevo a hablar con libertad. Profesor Miguel Ángel. Profesor, trayéndolo yo así de plano al siglo XXI, la realidad de América Latina, en el mundo indígena, en esta vorágine que se vive ahora actualmente, hablando de influencia, ¿cómo están parados el mundo indígena en este siglo XXI? ¿Cómo es la realidad de América Latina en razón de que tienen que convivir este mundo occidental, digamos, y ellos tienen cosmovisiones totalmente distintas a las que tenemos los, digamos, occidentales, la manera de entender el mundo, por ejemplo, hay la problemática mapuche, etcétera. Entonces la pregunta pasa por en relación como, ¿qué pasa con la realidad del mundo indígena en América Latina en este siglo XXI? Bueno, nuevamente estamos ante un tema de especialistas, o sea, los especialistas que trabajan en la época contemporánea son muy distintos a mi caso, que yo me muevo hasta el siglo XVIII y ya para mí el siglo XIX y el XX, y para qué decir el siglo XXI, son puro futuro. O sea, no llego ahí, pero puedo decirte algunas cosas que aquí, más que hacer un énfasis en las tradiciones prehispánicas, y que eso ya ha quedado bastante atrás,
y en lo mucho que se hizo durante el periodo colonial, acá lo que importa es un deseo de estos pueblos de ser reconocidos, ¿ya? De ser reconocidos. Y para ellos es importante, a pesar de que se ha dicho en la literatura que los indígenas en América en realidad son los pobres de los pobres de América Latina. O sea, después de haber sido los dueños de unos enormes territorios, donde tenían gran cantidad de recursos, han quedado reducidos a zonas de sobrevivencia, de refugio, ¿ah? Donde las condiciones no eran las mismas que antes. O sea, hoy día los indígenas tienen, perdón, debería decir los pueblos andinos, tienen espacios de agricultura y de ganadería, pero muy limitados con relación a lo que existían en tiempos más antiguos, cuando tenían acceso a los valles, que hoy día están ocupados por haciendas y agricultura de origen europeo y criolla. Pero lo importante es que ellos quieren seguir teniendo alguna participación y algún reconocimiento en el país, ¿ya? Algunos de manera mucho más radical, como en el caso mapuche, pero otros participando en las organizaciones que también se han abierto a la sociedad chilena, como la CONADI y otras. Conozco muchos que están allí colaborando y trabajando. Pero el tema indígena y el tema de los pueblos originarios es un tema complejo, porque la recuperación de territorios, que es una de las aspiraciones de los pueblos mapuches, se toma con otros pueblos que ya están instalados allí, que se da una situación de conflicto, y dentro de un marco jurídico que ya no es el marco jurídico original, ¿ah? Y esto nos plantea de que aquí se requiere de un trabajo de diálogo, de conversación y de flexibilidad, ¿ya? Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me parece más significativo. Yo no creo que los pueblos originarios quieran mantenerse en el atraso y la pobreza, de ninguna manera. Todos ellos aspiran a un mayor desarrollo personal, familiar, y hacer cambios significativos. En el norte de Chile, en muchos casos lo han logrado. O sea, han hecho muchos de los antiguos campesinos de los valles de Tarapacá se convirtieron en camioneros y después se han instalado incluso en la Sofri, ¿ya? Y luego vuelven a sus pueblos de origen a organizar las fiestas religiosas, que cuestan mucho dinero, pues son fiestas que, como tú sabes, hay un pasante que tiene que ofrecer la fiesta al santo respectivo, pero cualquiera que llega de afuera come y bebe de lo que ofrece el pasante. O sea, son fiestas que cuestan millones de pesos, ¿ya? La comunidad devuelve algo, pero muchas veces esas fiestas significan prácticamente arruinarse. Entonces, hay una tradición en constante regeneración y movimiento, ¿ya? Y no me atrevo a decir mucho más, o sea, porque yo no puedo hablar en representación de los pueblos, les corresponde a ellos emitir su voz. Hay también intelectuales indígenas que ya están expresando mucho mejor que nadie cuáles son sus aspiraciones y sus deseos de participación, especialmente mirando esta constitución que viene. Casi todos los pueblos esperan tener una representación en el sistema de gobierno, en el sistema del Estado, y yo creo que eso es justo, que el problema es ver cómo se hace. Rodolfo. Sí, profesor, recién usted hablaba sobre el recurso a agua como un generador de vida en el desierto. Según su apreciación, ¿cuál es la importancia del clima y específicamente del fenómeno del Niño en el desarrollo cultural de los pueblos del área andina y costera? ¿Cuál es la importancia del clima en los ciclos agrícolas? Y considerando que el clima actual es muy diferente, ¿cierto? Muy distinto al clima precolombino. Claro. Mira, el tema
el tema de los recursos hídricos es también uno de los temas críticos en el desierto, en cualquier desierto lo es, ¿ya? Pero particularmente en este del Norte Grande, donde aparentemente los recursos de las aguas fósiles que se encontraban en profundidad y que se sacan con pozos, están también en un proceso de agotamiento, no de renovación. Entonces, la manera de manejar los recursos hídricos exigen una intervención mayor. El agua no puede ser un bien privado que desconozca los derechos de los pobladores a mantenerse en sus lugares. Entonces, ahí hay un tema que ha estado por muchos años complicando las relaciones entre comunidades y empresas mineras, que ha sido complejo, pero también ha habido el caso de desarrollo de ciudades que ocupan aguas andinas, y en la medida que sacas aguas andinas, los niveles de las napas descienden, y por lo tanto las posibilidades de sobrevivencia a largo plazo en esos lugares van desapareciendo. Ahora, los autores contemporáneos están absolutamente de acuerdo de que han habido cambios importantes en la presencia del niño y de la niña, de estos fenómenos climáticos globales, ¿no? Y han podido establecer los periodos de mayor o menor humedad, y estos coinciden entonces, los de mayor humedad, con una mayor presencia de poblamiento indígena. Los arqueólogos están hoy día trabajando estrechamente con los biólogos, ¿ya? Hay un investigador de la Universidad Católica, La Torres, que ha estado trabajando con las fecas de ratones en el desierto, ¿ya? Y como hacen unas guaridas en el pleno desierto, tú encuentras esa guarida y te encuentras con fecas de ratones de hace 2000, 3000 o 5000 años. Y puedes determinar cómo era el ambiente, ¿ya? Que había en ese momento, y fecharlo. Por lo tanto, establecer un ciclo que hoy día no tiene solo valor local, sino que tiene valor universal, porque se une a las investigaciones que se están haciendo en todo el mundo para determinar los periodos en que ha habido más o menos humedad y cómo los hombres enfrentaron esas circunstancias, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese terreno nosotros tendríamos mucho que aprender de los hombres prehispánicos, que tiene que ver con la pregunta que hizo Miguel. O sea, el uso de los recursos hídricos, los hombres prehispánicos han sido extraordinariamente cuidadosos. En cambio, hoy día estamos pensando incluso en romper los glaciares para seguir extrayendo minerales. O sea, ese nivel de irresponsabilidad con el medio ambiente no se daba entre la gente de los periodos pasados. Así es. Sergio. Sí. Llevarlos un poco a la pregunta esta, porque generalmente la historiografía más común o más tradicional, si le podemos llamar, explicado de alguna manera muy bien la relación que hubo entre los españoles y fundamentalmente el pueblo mapuche en la zona centro-sur. Estas relaciones de intercambio fronterizo, sobre todo desde mediados del siglo XVII, desde el siglo XVIII, también relaciones de conflicto, pero no siempre se maneja muy bien la relación que tuvo el español con los pueblos, con las culturas de más al norte. Entendiendo en este periodo llamado de conquista y colonia. Si pudiera dar algunos datos ahí y algunos elementos que puedan ser significativos en ello. Ya, pero ahí tú estás imaginando que a través de los siglos coloniales hay muchos cambios y transformaciones. Yo diría de que en la primera instancia, con el establecimiento del sistema de encomienda en épocas muy tempranas, estamos hablando de 1539, ya están dando los primeros títulos de encomienda, ¿ya? El 32 es la conquista en Cajamarca, la captura del Inca. O sea, estamos hablando de que son 7 años después que se están repartiendo las encomiendas en el norte de Chile. Y ahí, grandes encomenderos, tenemos un magnífico libro sobre Lucas Martínez Vegaso,
este hombre muy rico, que fue compañero de Francisco Pizarro, que participó en el reparto del Tesoro de Atahualpa, en el asalto del Cusco, etc. Entonces, él llegó a tener una gran fortuna y una encomienda que se extendía desde Arica hasta Tarapacá, o sea, inmensa. Y allí, en la investigación antes que este historiador peruano que estudió sobre Lucas Martínez Vegaso, ya había la investigación de un historiador norteamericano que estableció el tipo de empresas que se crearon. Se crearon empresas agrícolas bastante complejas, asociados a la minería ya desde muy temprano, a la minería de la plata de Huantajaya. Entonces, simultáneamente ellos explotaron todos estos recursos con la mano de obra indígena, que les proporcionaban sus encomiendas. Y ya hay registros que se conservan todavía, afortunadamente, de los productos que recibían de los indígenas en la forma de tributo y de los productos que explotaban en sus respectivas empresas. Empezaron a producir vino tempranamente, ¿ya? O sea, prácticamente a los 20 años de la conquista ya se estaba produciendo vino en Azapa, en Pica y en otros lugares. O sea, es un desarrollo y una entrada del mercado muy, muy fuerte, que resulta muy destructivo en términos culturales. Pero curiosamente, en estos lugares, la última investigación de Simón Urbina establece claramente que esta población no cayó tanto en el desierto como en otros lugares costeros, que eran más malsanos, que eran más húmedos, que había mucho bicho. En cambio, en estas zonas desérticas la población tendió a conservarse, ¿ya? Y a conservar sus autoridades también. Luego se establece el sistema de los corregidores, que nacen originalmente en el siglo XVI para proteger a los indios de los abusos de los encomenderos, pero al poco tiempo se convierten en los principales abusadores en contra de los indios. Está esta vieja historia de los encomenderos que llegan a América en el fondo a hacerse la América. O sea, ellos compran los cargos, tienen que recuperar esa inversión, el sueldo era muy bajo incluso para el rango que ellos tenían, entonces se convierten a más de administradores, de jueces, de jefes militares, en comerciantes, ¿ya? Y por lo tanto pueden implantar el sistema de los repartos forzosos. Esto implicaba de que cada indígena recibía del corregidor determinados productos que se los vendía de manera obligada. O sea, no es que yo me pudiera negar a recibir esos productos. Les vendían mulas, les vendían ropa de la tierra, ropa de España, algunos productos metálicos, ¿ya? Collares, rosarios, etcétera, etcétera. Y esto es una de las explicaciones que permite entender las rebeliones del siglo XVIII, ¿ya? Junto con las reformas borbónicas, que aumentan todos los niveles de tributo en el virreinato peruano, lo que permitió entonces la conformación de alianzas sociales entre indígenas, criollos, negros, mestizos, ¿ya? Que explican la extensión, la fuerza y la vigorosidad de estas rebeliones. Ahora, obviamente, la alianza entre indígenas y criollos no podía durar. Los criollos eran dueños de las haciendas, eran dueños de esclavos, etc. Entonces, muy rápidamente desconfiaron de este movimiento indígena, y esa ha sido también una de las explicaciones que ha dado historiadores como Lynch, por ejemplo, de por qué la independencia peruana es mucho más tardía que la de los otros territorios de la colonia española en América. Porque los criollos aprendieron a tenerle miedo a los indios, y era mejor tener la fuerza española y controlarlos bien, ¿ya?, que buscar una libertad que corría riesgos de insubordinación. Muy bien, profesor. Para no abusar de su tiempo, profesor, agradecer el espacio que nos ha permitido comprender el mundo andino, porque finalmente son datos que son súper interesantes para nosotros y para los niños y para los apoderados también. Tengo una pregunta que es la final de este programa de Activando la Cultura.
Hoy día hemos conversado con el profesor Jorge Hidalgo, Premio Nacional de Historia. Nos ha entregado sus conocimientos frente al proceso cultural de los pueblos andinos, ¿cierto? En Latinoamérica, relacionándolos con los pueblos que están en el norte de Chile. Y el ámbito cultural también, que es sumamente importante, obviamente, porque los aportes de estos pueblos finalmente deben ser recuperados, cuidados también, o traspasarlos de generación en generación, que es importante. Profesor, ¿cómo podemos nosotros motivar a los alumnos a investigar, a interesarse por la historia? Me gustaría que usted entregara un mensaje potente a los chicos y a los apoderados también para que nos ayuden en esa misión, ¿cierto?, de motivar a los alumnos, no solamente a lo mejor por la historia, puede ser por un tema que a ellos les interese, como usted también tuvo la oportunidad de buscar su rumbo de investigación, ¿cierto?, y centrarse en eso. Nosotros, la idea de estos programas también es motivar a los chiquillos a conocer su historia, a conocer parte de la cultura. Un mensaje para ellos, profesor. Bueno, yo soy muy partidario de que un método pedagógico para que los niños aprendan historia es, ¿cómo se llama?, motivándolos a que hagan historia oral de sus propias familias, ¿ya? En distintos sentidos, o sea, de dónde vienen, quién eran los abuelos, qué hacían, cuáles eran los oficios, de qué vivían, etc. Y eso que los niños los presenten en exposiciones, en charlas, a sus propios cursos, eso resulta muy motivante desde la enseñanza primaria hasta la universidad, ¿ya? Yo en mi experiencia universitaria, cuando he hecho estos cursos, los alumnos se han resultado sorprendidos ellos mismos porque no habían hecho el esfuerzo de entender, por ejemplo, a la abuela, una viejita sentada en un rincón ahí que nadie tomaba en cuenta, y resulta que la viejita había sido una estrella, ¿ah? Para la economía de la familia, para la organización del negocio, etc. Es todo un descubrimiento. Entonces, las personas que son entrevistadas se sienten importantes y se sienten más comprometidas con el quehacer de los propios niños. Entonces, yo creo que ese tipo de proyectos puede ser bastante significativo, descubrir las raíces, ¿ya? Yo creo que siempre es importante. Perfecto, profesor. Bien, así vamos llegando al final de nuestro primer episodio de la segunda temporada de Activando, en este caso, la cultura, del proyecto Historia Activa de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena. Sergio, comenzamos a despedir el programa y agradecer al profesor. Sí, don Jorge, muchas gracias. Tal como lo hizo Sebastián por haber aceptado la invitación, para nosotros como profesores, como formadores, ¿no es cierto?, del futuro de Chile, es importante que personas como usted puedan entregarnos sus conocimientos, sus estudios y todo su bagaje cultural en este tiempo. Así que muy agradecido y esperamos que cuando se puedan dar condiciones, ojalá pueda acompañar a nuestro colegio físicamente. Muchas gracias, muchas gracias. Rodolfo. Sí, bueno, me sumo, profesor, a las palabras de Sergio. Yo creo que esta instancia, el tiempo que usted se tomó para estar con nosotros acá, yo creo que es fundamental para nosotros como docentes también y para los chiquillos a los cuales nosotros hacemos clases, porque nos permite también entregar una mirada distinta con respecto a los procesos históricos que nos toca enseñar en el día a día, ¿ya? Y para mí, en este caso, en lo personal, como profesor y también como parte de esta comuna, me siento doblemente agradecido porque también tengo una raíz en el norte grande, entonces a nivel familiar me siento muy partícipe del desierto, vivo el desierto, así que muy agradecido, profesor, por la visita, por la oportunidad. Gracias a ti también. Miguel Ángel. Profesor, ciertamente el mundo andino es fascinante. Yo súper agradecido por su experiencia y por haber compartido con nosotros su conocimiento. Así que muchas gracias por acompañarnos, participar, y especialmente que esto va a llegar a los estudiantes de una manera bien lúdica y una mirada muy interesante sobre el mundo andino. Muchas gracias, profe. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bien, profesor. Me sumo entonces a los agradecimientos de los colegas, a su disposición para con nosotros estar en este programa.
dándole inicio a Activando la Cultura. Hoy día hablamos de Latinoamérica, hablamos del mundo andino principalmente, una historia que a veces no es muy conocida, nos restringen bastante en el currículum también, entonces es súper entretenido también saber otros antecedentes importantes que nosotros también lo podamos usar en nuestras clases y los niños también que los puedan escuchar, los que nos están escuchando en este momento y viendo, igual que los apoderados. Así que agradecerle, profesor, Premio Nacional de Historia 2004, profesor Jorge Hidalgo. No olvidar suscribirse a nuestro canal de Historia Activa. El próximo sábado estaremos con Premio Nacional 2018 Sol Serrano y el día jueves 16 con profesor Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia 2020. Así que muchas gracias, profesor, por su presencia virtual con nosotros hoy día. Así que nos despedimos de nuestra gente que se suscriba al canal y que comente también. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás.